Ahí vamos a estar en el Salmo 86. Casi siempre que hacemos una pregunta, la respuesta es como la misma. ¿En qué atributo de Dios tú piensas primero? Y las personas pensamos en el amor de Dios, en la justicia de Dios, y casi siempre se menciona en esas listas la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y este Salmo 86, mis amados hermanos, está lleno de la misericordia de Dios. Miren conmigo, por favor, en el versículo 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Miren conmigo más adelante, en el versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Miren ahora conmigo en el versículo 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Miren conmigo el versículo 15 y 16. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Todos estos versículos, mis hermanos, nos están dejando claro cuál es el tema del Salmo. El tema del Salmo es ora porque Dios es grande en misericordia. Así he titulado el estudio de hoy. Ora porque Dios es grande en misericordia. Nosotros podemos orar y llegar a Dios porque Dios es grande en misericordia, mis amados hermanos. Entonces, quiero recordarles en el Nuevo Testamento, vamos a hacer un repaso rápido del Nuevo Testamento, los evangelios. Ciegos, enfermos, madres con hijos enfermos, se acercan con Jesús y le dicen, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Una y otra vez, mis hermanos. Tengo varios ejemplos aquí. En Mateo 9:27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo 15:22, una mujer cananea, su hija estaba gravemente atormentada por el demonio, le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo 17:15, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Mateo 20:30, dos ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente, si ustedes recuerdan esa historia, empezó a prohibirles, cállense, cállense, dejen de hablar, dejen de gritar. Y Jesús se interesó en estos hombres, ¿verdad? Y ellos seguían clamando más fuerte, gritando con toda su fuerza, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, una y otra vez. Si vamos por el Evangelio de Marcos, encontramos varios episodios iguales también. Y lo que está diciendo el salmista en el Salmo 86 es, Dios, aquí están mis peticiones, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ahora, mis amados hermanos, les pregunto para que reflexionen, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Podemos decir en términos muy sencillos, mis hermanos, que la misericordia es no darte lo que mereces. Eso es la misericordia, no darte lo que mereces. Podemos decir que la misericordia en la Biblia va junto con la gracia, porque en la misericordia Dios dice, no te doy lo que tú mereces, y en la gracia Dios dice, te doy todo lo contrario a lo que tú mereces. Son términos, podemos decir, amigos, ahí en las Escrituras. Se manejan juntos. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, se habla mucho de la gracia y la misericordia de Dios. Y este Salmo 86, podemos decir que es un clamor del salmista, que Dios responda sus peticiones por misericordia. El salmista entiende, no es porque él se lo merece, no es que el salmista está diciendo, Dios, haz esto y aquello porque sí.
porque pues soy yo el que te lo estoy pidiendo. El salmista no va con esa actitud a Dios, sino que pide y pide mucho y pide libertad y pide salvación y pide, mis hermanos, en base a la misericordia de Dios. En base a la misericordia de Dios. Podemos decir, y desde ahorita se los adelanto para el resto del estudio, que el salmista está consciente que Dios no le debe nada a él. El salmista está consciente que lo que él merece es juicio, condenación, destrucción, castigo. Pero el salmista clama a Dios y le hace todas estas peticiones en base a la misericordia, en base a la misericordia. Y hermanos, este salmo tiene, depende de cómo las cuentes, ¿verdad? Yo conté 13 peticiones. Hay comentaristas que dicen 14 peticiones, otros comentaristas dicen 12 peticiones. El punto, mis amados hermanos, es que este salmo tiene un montón de peticiones. Ese es el punto. Yo quiero que te quedes con eso en la mente, que este salmo es de un hombre que pide y pide y pide y pide. Yo no sé si en sus países usaban la frase pedigüeño. Allá en Honduras se usaba la frase en los colegios. Cuando tú mirabas a un compañero comiendo chicle y, hey, comparte. Ya decían así como fastidiado, no, que pedigüeño este. O entre los hermanos también decíamos así, lo busqué en la Real Academia, hermano, y es una palabra que sí existe. Significa una persona que pide muchísimo. Bueno, aquí este salmista, podemos describirlo como un pedigüeño, está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, y es que está en serios problemas, mis hermanos. Miren conmigo el versículo 14. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Hay unos hombres violentos que vienen y quieren destruirlo y el hombre que escribe este salmo, David, está clamando por ayuda. Mira más adelante, el versículo 17, haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Si en alguna situación te encuentras con gente que te odia y que te quiere destruir, hermano, tú vas a clamar a Dios y clamar y clamar y clamar y clamar y clamar que, que Él te sostenga, que Él te saque de ahí, que Él preserve tu vida. Estudiar este salmo para mí fue un poco difícil, mis hermanos, porque en otros salmos tú puedes encontrar un patrón donde el salmista dice confío en Dios, después pide a Dios y después vuelve a decir confío en Dios. Un patrón que se puede ajustar a un bosquejo de enseñanza. Pero este salmo yo me rascaba la cabeza porque el salmista pide a Dios, clama a Dios, agradece a Dios, adora a Dios, vuelve a pedir a Dios, vuelve a clamar a Dios, vuelve a adorar a Dios, explica su situación. Entonces está como en un torbellino este hombre. Yo puedo decir que a este hombre le sucedió como nos sucede a nosotros, que estamos ahí orando y mezclamos todo lo mezclamos así, como vamos diciendo, una línea es una petición, la otra es adoración, la otra es gratitud, la otra es súplica, la otra es confesión, la otra es exclamación de dependencia de Dios. Y a veces así estamos orando, mis hermanos, a veces así oramos en nuestra situación. Empezamos a orar diciéndole, Dios, estoy en esta situación tan horrible y nos acordamos que Dios nos ha librado antes y le decimos, pero gracias porque me has sacado, te alabo, te adoro. Y después nos acordamos de un pecado. Ay, pero es que yo tomé esa mala decisión, Señor, y te confieso ese pecado delante de ti. Y después nos acordamos que Dios nos ha perdonado. Pero gracias porque me has perdonado, Señor. Entonces ahí está todo. No tenemos orden en nuestra petición. Y así está el salmista. Está digamos, mezclando todo tipo de oración, súplica, petición, clamor, adoración, confesión. Ahí está todo, mi hermano. Pero hay un tema que une este Salmo 86, que es el tema de la misericordia de Dios. El tema de la misericordia de Dios. Entonces, antes de entrar directo al Salmo, lo vamos a estudiar de una manera diferente porque no tengo un bosquejo ordenado. Vamos a ver, esta primera parte habla de esto, esta segunda habla de esto, sino que vamos a ver 4 puntos diferentes de la relación del salmista con Dios. Pero antes, yo quiero que vayamos a Éxodo, mis amados hermanos. Yo quiero que vayamos a Éxodo. En Éxodo, específicamente en el capítulo 34.
en el capítulo 34, Éxodo 34. Recordemos, mis amados hermanos, que el nombre Éxodo significa salida. Este es el libro de la salida. ¿De qué salida? La salida de Israel de Egipto, de su esclavitud. Dios hizo muchos milagros para que Israel saliera de Egipto, dejaran de ser esclavos. Muchísimos milagros, numerosos milagros. Por ejemplo, mandó las 10 plagas. Otro ejemplo, abrió el Mar Rojo y mató a los egipcios enemigos de los judíos ahí en el Mar Rojo. Otro ejemplo, mandó agua para que ellos tomaran en un desierto. Ellos eran más de 2 millones de personas y Dios les proveyó agua y comida en un desierto para todos ellos y sus animales. Y Dios manda a llamar a Moisés para que reciba las tablas donde estaban los 10 mandamientos. No es cierto que es un documento de pacto, ese es el documento de pacto de Dios, donde Dios se describe y pone las normas de su pacto con el pueblo de Israel. Y en Éxodo 32 nosotros vemos que mientras Moisés está arriba en el monte recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo está abajo adorando a un becerro de oro que ellos hicieron. Y este becerro de oro, ellos empiezan a decir, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Imagínense ustedes. Dios le dice a Moisés que descienda. Tu pueblo está cometiendo idolatría. Moisés desciende, rompe las tablas de piedra, deshace el becerro de oro. Y es solo ese acto, mis amados hermanos, solamente ese acto merece que Dios erradique al pueblo. Ese acto de idolatría merece que Dios erradique al pueblo. ¿Cómo ustedes están adorando a un becerro de oro sabiendo que Jehová de los ejércitos los libró? Jehová no les ha mandado a hacer ninguna imagen. Entonces, Dios no los destruyó, mis hermanos. Y le dijo en el versículo 34, en el capítulo 34, Éxodo 34, le dijo a Moisés, mira el versículo 1, y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 34, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ok, vamos a volver a hacer esto. Vamos podemos decir, a renovar el pacto, reinstaurar el pacto. Mira lo que sucede, mi hermano. Versículo 5. Bueno, versículo 4, veamos para contexto. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Hermano, esto es fenomenal. Jehová está proclamando su propio nombre. Jehová está evangelizando aquí. Mira el versículo 6, lo que sucede. ¿Qué es lo que dice Jehová? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Ahí está Moisés con las 2 tablas de piedra que Dios le mandó a hacer. Y está escuchando la voz de Jehová proclamar qué era lo que Jehová decía. Yo voy a destrozar a este pueblo por haber hecho ese becerro de oro. ¿Eso fue lo que dijo Jehová? No, mis hermanos, miren lo que dijo. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Podemos seguir leyendo. Ahí vienen palabras de juicio también, en el versículo 7, pero el punto clave de aquí, mis amados hermanos, y menciono Éxodo 34 porque quiero que vayamos ahora al Salmo 86. Quiero que vayamos ahora al Salmo 86. Menciono Éxodo 34 porque el escritor David lo cita 2 veces en Salmo 86. Jehová se da a conocer como el Dios que es misericordioso, lento para la ira. Y mira lo que dice el Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, estoy en Salmo 86 de regreso, porque tú, Señor, versículo 5, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y mira el versículo 15. Mas tú, Señor,
Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿De dónde sacó esas palabras David, mis amados hermanos? De Éxodo 34. De Éxodo 34. Y este es un punto clave aquí para aplicación, hermano, mi hermano. Cuando nosotros llegamos delante de Dios en oración, no le pedimos a Dios que nos responda nuestras peticiones porque nosotros lo merecemos. Porque somos nosotros los que estamos pidiendo. Y por eso Dios tiene que respondernos. Y por eso Dios nos tiene que sacar de esto. ¿Cómo es posible que no nos saque de esto? No, mis amados hermanos. Cuando nosotros venimos a Dios en oración, clamamos a Él en base a su misericordia. Si Dios nos diera lo que tú y yo merecemos, mi amado hermano, nosotros estuviéramos en el infierno por la eternidad. Ahora, yo quiero que tú reflexiones en esto. Cuando mi hermano Pablo pasó a la presencia del Señor, cuando él falleció, yo tuve que hablar con muchas personas y me quedé pensando el tema de la muerte. Y siempre cuando alguien muere, uno tiende a reflexionar más, ¿verdad? En el tema de la muerte. Y yo estaba diciéndole a mi hija Emma acerca de la muerte y hablándole a ella que la vida no es eterna, que la vida se termina, que hay personas que mueren, que su cuerpo deja de funcionar. Y le estaba explicando a ella que nosotros tenemos una parte física y una parte espiritual, ¿verdad? Una parte visible y una parte invisible. Así nos creó Dios. La parte física, le estaba explicando a mi hija, esa parte deja de funcionar cuando nosotros nos morimos y volvemos al polvo, como dice la Biblia. Pero la parte espiritual durará para siempre. Y yo le estaba compartiendo el evangelio a mi hija diciéndole que solo hay dos destinos nada más. Solamente hay dos destinos. La persona va ya sea al cielo en la presencia de Dios por siempre con Cristo o al infierno separado de Dios por siempre. Entonces, como mi hija es una nena de 5 años, yo tengo que usar el lenguaje más claro que pueda usar con ella. Y yo empecé a decirle, imagínate estar separado de Dios sufriendo en un fuego eterno 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 1 semana, 1 mes, 1 año, 10 años, 100 años, 1000, 1 millón, 10 millones y nunca terminar. Eso es lo que tú y yo merecemos, mi hermano. Eso es lo que tú y yo merecemos. Si nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos dé lo que merecemos, eso es lo que merecemos, una condenación eterna sin fin. Deja tú los sufrimientos y padecimientos que estamos viviendo en esta tierra. Eso no es nada en comparación con el infierno. Eso no es nada en comparación con el infierno. Y no estoy diciendo esto para minimizar los sufrimientos que ustedes están pasando, mis hermanos, pero lo estoy diciendo como una comparativa. No hay sufrimiento en este mundo que se compare al sufrimiento del infierno. Dice un pastor que los que estamos en Cristo, esta vida es lo más cerca del infierno que vamos a llegar. Los que están sin Cristo, esta vida es lo más cerca del cielo que ellos van a llegar. Nosotros no podemos llegar en oración a Dios reclamándole, como demandándole, como si Él nos debiera algo. En todo caso, si nos debe algo, es la condenación eterna, el juicio eterno. Entonces, David apela, mi amado hermano, apela a la misericordia de Dios. Dios, por tu misericordia, sácame de aquí. Yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Tú te revelaste de esa manera en Éxodo 34. Tú te revelaste de esa manera. Yo sé porque yo lo he leído. Yo sé porque es tu palabra. Jehová, Jehová, misericordioso, lento para la ira. Tú eres así, Dios. Ese es tu carácter. Eso es quien tú eres.
Y aquí, mis hermanos, caemos en el primer punto de nuestro estudio hoy. Como les dije, no vamos a ir en un orden del Salmo como lo hemos hecho antes, sino que vamos a tocar 4 puntos generales de este Salmo. El primer lugar es la relación de David con Dios. La relación de David con Dios. David no se acerca a Dios de ninguna manera como dando órdenes a Dios, como que Dios se tiene que someter a nuestras palabras, como que si nosotros estuviéramos de arriba y Dios abajo como nuestro siervo, como que Él tiene que hacer todo por nosotros. Amados hermanos, Dios no es sirviente de nadie. Él voluntariamente nos ha servido a nosotros en Cristo, pero su identidad es la identidad de Señor. Mira el versículo 3. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Mira cómo se presenta David como siervo, como esclavo, como alguien que está bajo la autoridad del otro. En otras palabras, Dios es dueño de mi vida. Eso es lo que está diciendo David. Tú eres dueño de mi vida. Tú eres dueño de mi vida. Yo no soy tu amo, tu Señor, tú eres mi Señor. Y el salmista aquí usa la palabra Adonai en este salmo 7 veces. La palabra Adonai significa Señor. Es el equivalente del griego Kurios, que significa señores. Es el título que tenía el emperador, el Kurios. Y el cristianismo, los cristianos del siglo I empezaron a decir Kurios a Cristo. Kurios es Cristo, no César, Cristo. Cristo es Kurios, Cristo es el Señor. Nosotros somos siervos de Cristo, no de César. Somos siervos de Jesús. Esto era contracultural, absolutamente contracultural, mi hermano. Absolutamente contracultural. No solo en el tiempo de David, que había muchos dioses y muchos ídolos que se adoraban por aquí y por allá. Era contracultural en el tiempo de David y era también contracultural en el primer siglo, en el tiempo de los cristianos. Dios nos ha privilegiado a nosotros vivir en una época donde más o menos se respeta a los cristianos, ¿verdad? Dios nos ha privilegiado a nosotros vivir en esta época, pero generalmente decir Jesús es mi Señor, Jehová es mi Señor, implicaba ser apartado de la sociedad, implicaba ser, como en muchas partes del mundo hoy en día, nuestros hermanos están viviendo eso, siendo perseguidos por el Evangelio, implicaba decir Jesús es Señor, ser asesinado, ser muerto. A nosotros no nos toca vivir de esa manera, pero el salmista le dice, David le dice a Dios, yo soy tu siervo. Y mira el versículo 1 lo que dice. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. David no se presenta como este Superman que viene a dar órdenes aquí, que viene a demandar aquí. Hay predicadores hoy en día que son predicadores falsos, de un evangelio falso, que dicen, tú no le pidas a Dios, dale órdenes, declara con fe y va a suceder. Como si Dios se nos debiera a nosotros, como que si Dios a nosotros nos debiera una sanidad o tuviera una deuda con nosotros de liberarnos de esa situación económica o de esa situación familiar. Hermano, Dios no le debe nada a nadie, ni a usted, ni a mí, ni a la iglesia Palabra de Vida. Dios no le debe nada a nadie. El único compromiso que tiene Dios es con su palabra, con sus promesas. Ese es el único compromiso que tiene Dios. Entonces el salmista, en su relación con Dios, él llega como siervo, llega como esclavo, pidiendo misericordia. Ten misericordia, Dios. Yo te conozco, yo sé cuál es tu carácter. Entonces, veamos en segundo lugar las peticiones de David a Dios, mis amados hermanos. Ya vimos la relación de David a Dios, la relación de David con Dios. Ahora veamos las peticiones de David a Dios. Ven, cuando ores, ven como un siervo, suplicando a Dios que te escuche y te atienda y te responda por misericordia, no porque se te debe a ti algo. Hay una gran diferencia cuando los hijos piden, ¿no es cierto? Mi esposa dice, le dice a mi hija, en el pedir está en dar, pídeme bonito, no me pidas así de feo, no vengas aquí como demandando, tú eres mi hija, no eres mi mamá. Hermano, cuando nos acerquemos a Dios pidiendo,
lleguemos con esa actitud de humildad, humillados. Dios, no es que tú me debes esto, pero yo conozco tu carácter porque tú me lo has revelado a mí. Y yo sé que tú eres un Dios misericordioso, Señor. Entonces, las peticiones de Dios a David en este salmo son múltiples, mi hermano, son múltiples. Yo he escuchado a gente decir, es que Dios está muy ocupado como para que yo le pida de mis cosas. Hermano, Dios no está ocupado. Él tiene tiempo para todos nosotros. Y no hay cosa tan pequeña que tú no se la puedas llevar a Dios en oración. Es más, practicando con esas cositas pequeñas, llevándoselas a Dios en oración, vas a llevarle las grandes también. No hay cosa, mi hermano. No hay cosa que tú no le puedas llevar a Dios. Mira el salmista, 13 peticiones. Y ahí tú las puedes contar, quizás te salgan 14 y estás de acuerdo con un comentarista, o te salgan 12 y estás de acuerdo con el otro, o te salgan 13 y estás de acuerdo conmigo. Bueno, mira el versículo 1, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Versículo 2, guarda mi alma porque soy piadoso. Versículo 3, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Versículo 3, ten misericordia de mí. Versículo 4, alegra el alma de tu siervo. Versículo 6, escucha, oh Jehová, mi oración. 7, está atento a la voz. Versículo 6 también, está atento a la voz de mis ruegos. Más adelante, mis hermanos, en el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Versículo 11 también, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Versículo 16, mírame y ten misericordia de mí. Versículo 16 también, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Versículo 17, haz conmigo señal para bien. Ustedes ven, mi hermano, que estas peticiones están por todos lados. Dame una señal, le dice en el versículo 17, haz conmigo señal para bien. Dame una señal, ayúdame a ver una evidencia ahorita, que la puedan ver mis enemigos, de que tú estás conmigo, de que tú me apoyas. Hermano, hay todo tipo de peticiones aquí. Yo les digo, amados hermanos, estas peticiones son inspiradas por el Espíritu Santo. En otras palabras, estas son cosas que Dios quiere que tú le pidas también. Está bien pedirle estas cosas que tú encuentras en los salmos a Dios. Imagínate una buena petición en el versículo 11. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Señor, estoy tambaleando en frente de la tentación, pero yo necesito que afirmes mi corazón, Señor, que lo establezcas en tu verdad. Estoy dudando, Señor, de ti, de tus promesas. Ayúdame a confiar en ti. Afirma mi corazón en la fe. Todas estas peticiones son ejemplos de peticiones que tú y yo podemos usar continuamente, todo el tiempo. Hermanos, es tan importante que pasemos tiempo en los salmos porque estamos aprendiendo cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos aprendiendo cómo clamar a Dios de acuerdo a su voluntad. Tú pides un carro, puede ser la voluntad de Dios o puede ser que eso no sea la voluntad de Dios. Tú pides una casa, puede ser que esa sea la voluntad de Dios, puede ser que no sea la voluntad de Dios. Tú pides que Dios te sane, puede ser que esa sea la voluntad de Dios, puede ser que no sea la voluntad de Dios. Hermano, cuando tú pides estas peticiones inspiradas por el Espíritu Santo, tú estás seguro que estás pidiendo la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sí? Tú estás seguro que estás pidiendo la petición que Dios está agradado en escuchar. Ya vimos, mis amados hermanos, la relación de David con Dios. En segundo lugar, las peticiones de David a Dios. Y en tercer lugar, veamos las razones que da David a Dios. Las razones que da David a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con este punto número 3, mis amados hermanos? Y en este bosquejo me estoy apoyando mucho en el comentario del pastor James Montgomery Boyce. Es muy bueno ese comentario. David pide a Dios y en pedir le da razones para responderle. Es como que si tu hijo te dijera, papá, mira, quiero esa bicicleta. Y tú le digas, ¿y por qué? Porque soy tu hijo, papá. Porque necesito hacer ejercicio, papá. Porque necesito estar activo, papá. Entonces ya el hijo empieza a dar razón tras razón, tras razón, tras razón, a ver si
si el papá responde positivamente. Esto es muy interesante, mi hermano, y el pastor Spurgeon, él enfatizaba, cuando hablaba siempre de la oración, él enfatizaba que el creyente que fuera delante de Dios a orar, siempre le diera a Dios razones por las cuales Dios debería contestar esas peticiones. Y lo vemos aquí en los Salmos, mis hermanos. Lo vemos aquí en los Salmos. Este hombre tiene por lo menos 8 razones que le da. O sea, David está bombardeando de peticiones a Dios, pero entre peticiones le dice cuáles son las razones por las que Dios debería responder positivamente esa petición. Miremos el versículo 1. David dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Ahí está la razón. Estoy angustiado, Señor. Estoy angustiado. Tú no me puedes dejar aquí. Tú eres mi Padre, Señor. Nosotros como cristianos pudiéramos decirle a Dios, Señor, si mi hijo me pide un pan, yo no le doy una piedra. Señor, si mi hijo está angustiado, yo lo voy a ir a asistir, Padre. Dios, yo estoy angustiado. Tú eres mi Padre. Auxíliame, Señor. Asísteme, sácame de este fango en el que estoy. Eso es, hermanos, presentar razones por las cuales Dios debería responder tu petición de forma positiva. Y el salmista hace eso durante todo el salmo. Mira el versículo 2. Guarda mi alma porque soy piadoso. Y ahí piadoso, mi hermano, David no está diciendo soy bueno y no tengo error ni pecado. No, lo que está diciendo David es, yo soy parte del pueblo tuyo, genuinamente soy del grupo de los piadosos, de los salvos, de los redimidos. Eso es lo que David está diciendo. Señor, tú has hecho un pacto conmigo. Eso es lo que David está diciendo. Tú has hecho un pacto conmigo y tu pacto es de amarme, de tener misericordia de mí. Por eso está mi petición. Guarda mi alma. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Versículo 2. ¿Por qué? Porque soy piadoso, porque soy del grupo de los redimidos. Tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Mira el versículo 3. Otra razón. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Señor, aquí estoy. He orado por esto cuántos años. Tú sabes, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto yo he orado por esto, cuánto yo he pedido con esto, cuánto yo te he suplicado por esto. Tú sabes, Señor. Respóndeme. Respóndeme. Miren el versículo 4. Otra razón. Alegra el alma de tu siervo. Entonces, si él está pidiendo que le alegre el alma, quiere decir que estaba triste. Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. A ti, oh Señor, ¿cuántos dioses no hay en este mundo a quienes yo pudiera estar clamando? Pero yo no clamo a ningún Dios, sino solo a ti, porque yo sé que tú eres el Dios verdadero. ¿Sí ven, hermanos, cómo David va apilando razones para que Dios le responda? Spurgeon decía, todos los cristianos deben hacer eso cuando oren. Y el pastor James Montgomery Boyce dice que eso es útil para nosotros, porque si no tenemos buenas razones para que Dios responda a nuestras oraciones, quizás estemos orando mal. Dios, dame un Lamborghini del 2021, Señor. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus razones? A ver. Porque, no sé, mi vecino compró un Lexus, quizá, y yo quisiera un carro un poquito más arriba del Lexus. Incluso cuando tú le pides a Dios por la sanidad, ¿por qué? ¿Para estar cómodo? A ver, Dios, la voluntad de Dios es tu comodidad. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 4, porque la voluntad de Dios es tu comodidad, que no sufras nada. No, la voluntad de Dios, dice 1 Tesalonicenses 4, es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Si tus razones, mi hermano, para las peticiones que están haciendo no pueden ser respaldadas por las escrituras, tienes que hacer otro tipo de peticiones. Padre, elimina a toda la gente dificultosa de mi vida. A ver, ¿por qué? ¿Por qué, hermanito? ¿Por qué, hermanita?
Señor, por favor, que mi hijo rebelde vuelva. ¿Por qué? Porque te apena, te avergüenza el comportamiento de tu hijo rebelde y no puedes soportar que otra gente piense mal de ti porque tienes un hijo rebelde. ¿O por qué? ¿Cuáles son tus razones? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Si tú empiezas a examinar tus peticiones, mi hermano, las peticiones que llevas delante de Dios en oración, y no hay razones bíblicas justificadas, honestas, piadosas, tienes que cambiar de peticiones, mi amado hermano, mi amada hermana. En lugar de quita la enfermedad, Señor, ayúdame a nunca dudar de ti. Señor, ayúdame, ponme en el camino de otros creyentes que quizá están pasando por la misma enfermedad para que yo pueda ser de testimonio para ellos, cómo tú me has sostenido. Hermano, yo creo que muchas de nuestras peticiones tienen que ir expresadas de otra manera y tienen que venir de motivaciones que honren a nuestro Dios. Ahora, vamos a seguir viendo algunas razones que el salmista expresa a Dios. Miren el versículo 7 conmigo. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Dios, yo sé que tú me respondes, tú me has respondido antes, me has sacado de apuros antes. Hermano, el salmista no tenía la carta de Santiago. Y Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Tú puedes ir con ese versículo de Santiago y decirle, Dios, aquí está, tú dices, la oración del justo puede mucho. Aquí está, Señor, yo estoy orando, yo soy justo, yo estoy justificado por el nombre de Cristo. Te suplico que me respondas esta petición que yo te hago. Mire más adelante en el versículo 10, mi hermano, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Dios, yo te estoy pidiendo todo esto porque yo sé que tú eres poderoso, tú lo puedes hacer, yo soy débil, yo no puedo. Yo quiero hacer las cosas, pero no están a mi alcance, no están en mi poder. Pero tú sí puedes, para ti no hay nada imposible, Señor. Tú puedes con un chasquido de dedos, en un abrir y cerrar de ojos, cambiar esta situación, Padre. Obra, Señor, te lo suplico. Tú puedes obrar. Salva a mi hijo. Tú ya me salvaste a mí. Si me salvaste a mí, puedes salvar a cualquier pecador sin vergüenza, como yo. Miren más adelante, mi hermano. Versículo 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Porque tu misericordia es grande. Ahí está apelando una vez más a la misericordia de Dios. Miren más adelante en el versículo 17. Haz conmigo señal para bien y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Antes me has sacado de estas. Señor, ¿por qué hoy no? ¿Por qué esta vez no? ¿Por qué hoy no, Señor? Líbrame también, provéeme también. Ahora, mis amados hermanos, ya vimos en primer lugar la relación de David con Dios, ya vimos las peticiones de David a Dios, ya vimos las razones que da David a Dios para responder estas peticiones. Veamos en último lugar, para terminar, las características, la característica de Dios que es central a este salmo, la misericordia. La misericordia. Quiero terminar con lo que empecé, mi hermano. ¿Recuerdan esos versículos que cité del Evangelio de Mateo? Dos ciegos, una mamá gritando a Jesús, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Tú y yo podemos orar a nuestro Dios, mi amado hermano, mi amada hermana. Tú y yo podemos clamar a nuestro Dios porque Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de misericordia. Hermano, Él es un Dios de misericordia y por eso salva pecadores. ¿No es así? No hay ningún pecador que ha sido salvo aparte de la misericordia de Dios. Dios no nos da lo que merecemos. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios y apelar a la misericordia de Dios todos los días, mi amado hermano, todos los días. Quiero
recordarte estos versículos. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermano, cuando tú pecas y tienes vergüenza de venir a Dios, tú puedes contar que Él es misericordioso y a través de Cristo Él te va a escuchar. Hermano, cuando Dios dice en su palabra que nada nos podrá separar de su amor, es porque Él es misericordioso, mi hermano. Y nada nos podrá separar de su amor. Si tú pecas otra vez con una mala motivación, con una mala palabra, con un mal pensamiento, con una acción que deshonra el nombre de Cristo y del Evangelio, recuerda, por favor, mi hermano, no lo olvides. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia, lento para la ira. No dejes que tu culpa o tu vergüenza te hagan como Adán y Eva, esconderte de Dios. Más bien sal del caparazón de la culpa y de la vergüenza y ve y habla con Dios, porque Él quiere escuchar tu voz. Nada, dice Calvino, es más adecuado a la naturaleza de Dios que socorrer a los afligidos. Y cuanto más gravemente se oprime a alguien y cuanto más destituido está de los recursos de la ayuda humana, más inclinado está Dios a ayudarle. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú te presentaste ahí a Moisés y al pueblo de Israel en Éxodo 34 como Jehová, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Qué tarjeta de presentación, Señor. Y qué gozo para nosotros es recordar eso. Cada día pecamos, cada día merecemos, Señor, no ser escuchados ni que nuestras peticiones sean respondidas positivamente. No, cada día merecemos ser enviados al infierno por la eternidad, Señor. Pero tú eres grande en misericordia. Y estás pronto para ayudarnos. Te compadeces de tus hijos, Señor. Te acuerdas de que somos polvo. Nos auxilias, nos sostienes, nos tienes paciencia y nos muestras una y otra vez tu misericordia. Señor, cada vez que oremos, queremos tener las motivaciones correctas, Señor. Queremos estar haciendo las peticiones correctas, Padre, con las motivaciones correctas, todo para la gloria de tu nombre. Gracias por el Salmo 86, gracias por el salmista. Gracias porque tenemos a un Dios misericordioso, a quien acudir, a quien orar. En el nombre de Cristo. Amén.